quiero invitarlos entonces para que abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, vamos a ir a mirar los versículos del 11 al 18 en este día. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 18. En este día queremos compartir un mensaje de la palabra del Señor. Que no se nos olvide, es el mensaje de la palabra de esta mañana. Que no se nos olvide, y creo que cada uno de nosotros vamos a tomar la porción que nos corresponde, la porción que a través de la palabra santa y bendita del Señor es colocada en nuestros corazones como un sello y del cual nada ni nadie nos puede sacar de allí, porque es esa palabra que Dios ha inspirado y que ahora viene para nosotros en estos momentos. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Señor, te damos gracias, Padre mío, y en tu palabra encontramos nuestra provisión perfecta. El alimento nuestro, Señor, es el alimento primeramente espiritual. Recibimos de ti la palabra que nos nutre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Anhelamos, Señor, ese alimento perfecto para nuestras vidas. Lo recibimos en este día, Señor, y sabemos que tú tienes para nosotros palabras de vida eterna. Y al entrar, Señor, en esa dimensión de la eternidad, reconocemos una vez más que tú has hecho provisión perfecta para cada uno de nosotros, y que en esa provisión tenemos todo cuanto necesitamos. Por eso te glorificamos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Ustedes que son grandes lectores de la Biblia, no me cabe duda, por supuesto, se habrán dado cuenta de algo que la Biblia nos presenta. Por un lado, la Biblia nos habla de una perspectiva en cuanto al recordar o olvidar. Si ustedes han leído, como por supuesto lo sé, el libro de Filipenses, Pablo nos invita allí a olvidar lo que queda atrás. Y dice que nos extendamos hacia adelante para proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por supuesto que Pablo se refiere a olvidar lo que nos ha estorbado, a olvidar lo que nos ha detenido, a olvidar lo que nos ha alejado de cumplir con la voluntad de Dios. Por el contrario, centrarnos, enfocarnos en hacer aquello por lo cual el Señor nos tiene aún en este mundo. En ese sentido, por supuesto, es necesario olvidar. Y de hecho, nos conviene a todos nosotros olvidar algunas cosas que no deberían aún consumir nuestros pensamientos. Pero por otro lado, la Biblia nos invita a no olvidar la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. El problema es que hay gente que olvida lo que debería recordar y recuerda lo que debería olvidar. En la batalla diaria de nuestra mente tienes que aprender a soltar de una vez por todas las cosas que te dañaron, las cosas que te afectaron, pero tienes que traer siempre a tu mente la obra que Dios ha hecho y seguirá haciendo en tu vida, la buena obra que Él ya empezó y que va a seguir perfeccionando hasta el fin. Cada vez que enfrentes una crisis, cada vez que enfrentes un gigante, cada vez que hay un fiero enemigo que se acerque a tu vida, tienes que recordar la fidelidad de Dios, los milagros del Señor, las promesas que Él ha colocado en su palabra. No te olvides jamás de lo que el Señor ha liberado en tu vida. Por eso, el Señor en ese momento, en ese pasaje, le dice a su pueblo: cuidado de olvidarse. Porque es posible que ustedes entren en tierra de abundancia y se les olviden los días del desierto. Es posible que ustedes, entrando en casas amplias, se les olviden los días en que no tenían nada, que yo era el sustento que ustedes tenían.
Que no se les olvide que los días cuando venga la provisión, que la provisión no se convierta en el centro de su vida, sino que Dios siga siendo para siempre el centro de sus vidas. El Señor trae a memoria de su pueblo la forma como Él mismo los libró. Que no se les olvide que fue mi mano la que los trajo hasta aquí. Que no se les olvide que fui yo quien los llevé por el desierto, que mi mano los liberó del yugo del faraón, que cuando sus zapatos estaban a punto de desgastarse, yo fui el que renové día tras día lo que les había dado. Que no se les olvide que cuando necesitaron sustento, yo abrí los cielos y maná cayó del cielo, porque yo soy su Dios, yo soy su protector, yo soy el que lo levanta, yo soy Jehová de los ejércitos. Que no se les olvide jamás, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántas liberaciones milagrosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántos beneficios has recibido de parte del Señor? ¿Cuántos milagros? ¿Cuánta contestación a tus oraciones? ¿Cuántas formas en las cuales la misericordia y la gracia de Dios ha llegado sobre ti? ¿Cuántas cosas que podrías contar? ¿Cuánto testimonio que podrías decir? ¿Cuántas cosas maravillosas? Pero a veces se nos olvida. A veces podremos tener la tendencia a pensar que quizás era parte de lo que teníamos que vivir. O quizás por nuestro propio esfuerzo lo logramos. O quizás es que éramos tan buenos que al Señor no le quedó más remedio que bendecirnos. Olvidaste la vez que estuviste enfermo y que estabas cerca de la muerte, y sin embargo ahí en ese lecho de muerte el Señor te levantó. ¿Recuerdas ese momento terrible financiero cuando pensaste y ahora ya no tengo ni siquiera de dónde recibir absolutamente nada? Y sin embargo en el momento más crítico de tu vida el Señor te dio la salida y te ha guardado como hasta el día de hoy. ¿Recuerdas cómo eras antes que Jesús te salvara? ¿Realmente sabes cuán cerca estabas del infierno? Algunos quizás cerca del suicidio, otros cerca de ser poseídos por demonios. ¿Recuerdas el milagro que cambió todo en tu vida? La liberación que te sacó del foso donde te encontrabas. ¿Recuerdas cómo fuiste liberado de tentaciones, de trampas que el diablo había puesto en ti? Estuviste a punto de rendirte. Casi que echas todo a un lado, te desanimaste tanto, estuviste tan abrumado que pensaste que era inútil seguir con el Señor. Pero recuerda, el Espíritu de Dios vino sobre tu vida. Te arrepentiste, te acercaste al Señor. El Señor te arrancó de la trampa del enemigo en esa ocasión y muchas otras. Nunca lo olvides, jamás lo olvides. Porque es la obra portentosa de un Dios lleno de majestad. Mientras las tribus de Israel se preparaban para cruzar el Jordán, ellos iban a dar el paso más trascendental, iban a entrar finalmente a la tierra de Canaán, y Moisés les da el último consejo de instrucción. Están a punto de dar el paso, de entrar finalmente a aquella tierra que Josué y Caleb habían dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Entonces esto iba a causar, por supuesto, en todos ellos un cambio dramático en las condiciones de todo el pueblo, un cambio drástico, porque una generación que había solo conocido el desierto ahora iba a entrar a una nueva dimensión. Escúchame bien. El Señor tenía preparado para ellos algo maravilloso. Moisés, sin embargo, estaba preocupado porque no sabía si el pueblo iba a estar capacitado para ese cambio tan tremendo. Entonces es necesario que les hable. Es el líder y es necesario que él se ponga delante de ellos y les diga las cosas que ahora van a venir. Y les dice: escuchen Israel, escucha Israel. Tú vas a pasar hoy el Jordán. Vas a entrar, escuchen bien, vas a poseer naciones más numerosas que tú y más poderosas que tú. Escuchen, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Lo que está diciendo Moisés, está diciendo: mire, en su propia fuerza no lo van a poder hacer. Las naciones a las cuales ustedes se van a enfrentar son más numerosas y más poderosas que ustedes. La tarea a la cual están a punto de empezar va a ser la tarea más desafiante a la que ustedes se hubieran podido confrontar. Están a punto de convertirse en un pueblo conquistador que vence naciones enteras, naciones poderosas y naciones numerosas. Así que ustedes tienen que saber que tienen que estar preparados para la batalla, pero ante todo tienen que saber quién es el que va delante de ustedes. En un momento como ese se necesita siempre de alguien más poderoso que nos recuerde que no dependemos de nuestra propia fuerza para enfrentar las batallas de nuestra vida, sino que podemos confiar tranquilamente en el Señor, que nos ha enviado la conquista y nos respalda en cada combate que libramos en nuestra vida. Y así que Moisés le dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios, escúchame, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste,
y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte quién te dio todo eso. Jamás lo olvides. Jamás olvides quién te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud y de la casa de servidumbre. Y ahí estaba la clave de toda esta situación que se estaba viviendo. ¿Vamos a enfrentar naciones poderosas? Claro que sí. Vamos a confrontar naciones numerosas y que tienen mejores armas y guerreros que nosotros, pero sabemos, tenemos la absoluta certeza que quien dirige cada batalla es el mismo que nos libró poderosamente de Egipto, el mismo que nos abrió el mar, el mismo que envió plagas portentosamente desde el cielo para vencer al faraón y todo su ejército, es el mismo, y por lo tanto no tengamos dudas que si ya lo hizo antes, lo volverá a hacer de nuevo y nos librará de la mano del enemigo. Aleluya. Cada uno de nosotros como creyentes tiene que saber cómo afrontar las batallas de su vida, porque sabe que no es en sus propias fuerzas, sino en la fuerza de aquel que jamás ha perdido una batalla. Pero a veces yo me pregunto, ¿por qué personas no pueden retener las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué será tan fácil para muchos perder la fe? ¿Por qué la gente anda alegre hoy y mañana triste? ¿Por qué hoy son salvos y mañana viven como impíos? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios de hoy en día? La gente es buena para retener las cosas malas, las malas costumbres, sus antiguas formas de pensar, las malas palabras, eso sí lo retienen, pero las cosas de Dios a veces nos cuesta mucho retenerlas. Ustedes saben que el pueblo de Israel vio los milagros más impresionantes que alguna generación hubiese visto. La plaga de Egipto, que eran una demostración extrema de la obra de Dios, enjambres de langostas, invasiones de ranas, ríos de sangre, tinieblas tan negras que eran palpables. Todas estas cosas traían caos a los enemigos del pueblo de Dios, pero al pueblo del Señor le traía siempre beneficio. Esos mismos israelitas vieron la nube de gloria sentarse detrás de ellos, escondiéndolos del ejército del faraón. Ellos vieron cómo el cielo nocturno se encendía con pilares de fuego, y vieron también cómo se calentaban durante las noches frías en el desierto. Vieron cómo el mar se abría para que ellos pasaran en seco. Escuchen, vieron grandes portentos de parte del Señor, liberaciones maravillosas de parte de un Dios que no se cansa de bendecir a los suyos. Sin embargo, no las entendieron. Olvidaron muchas de ellas. Y está escrito en el Salmo 106:7, dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Cómo fue que Israel provocó a Dios en el mar rojo? Escuchen bien, solo 3 días después de su liberación milagrosa, ellos acusaron a Dios de llevarlos al desierto para que murieran de sed. La generación del presente, esta generación de hoy en día, es una generación también que se ha olvidado de Dios. Viven como si Él no existiera. Sus vidas nunca llegan a la plenitud, porque si no nos unimos a la voluntad del Señor, siempre experimentaremos un vacío en nuestra vida que nada ni nadie puede llenar. David, por ejemplo, fue un hombre que siempre recordó las maravillas que Dios había hecho en su vida. Él escribió cosas como en el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. David aprendió un principio necesario en la vida del que cree en el Señor. Es el principio de honrar siempre a Dios en todo lo que hacemos. Principio fundamental, y de regocijarse en el Señor. Él exclamó en el Salmo 103 una preciosa expresión de adoración. Él dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay una canción colombiana muy famosa, que yo sé que ustedes solo escuchan música cristiana, pero otros en otros lados escuchan esta música, que se llama Yo no olvido el año viejo. Ah, ¿se acordaron? Oh. Esa canción tiene una historia muy interesante detrás. Fue escrita por un campesino colombiano, un hombre humilde, porque a él le llamó la atención que en su ciudad todos los ricos se quejaban de que en el año 1953 había sido un año terrible, un año para el olvido. Para los empresarios, los comerciantes, todos decían: qué año tan malo. Mire qué interesante esto. Los hombres ricos, los comerciantes, los que tenían todas las cosas, decían: qué año tan malo. Así que el campesino dijo: ¿saben qué? Yo quiero escuchar lo que dicen los hombres humildes. Yo quiero escuchar lo que dicen los campesinos del área, para ver qué percepción tienen ellos de este año. Y entonces se acercó y se sentaba con ellos, y el uno dijo: bueno,
pues no fue tan malo el año porque a mí me dejó una chiva. El otro dijo, bueno, a mí me dejó una burra negra. El otro dijo, a mí me dejó una yegua blanca. Y el otro, no sé si el más, ¿cómo se diría? Suertudo de todos, dijo, a mí me dejó una buena suegra. Yo no sé cómo miras tú cada día que pasa, cada mes, cada año. Yo no sé si los empresarios y los ricos y los comerciantes y los grandes inversores les deje poco o mucho dinero cada día que pasa, pero a los hijos de Dios siempre, siempre el Señor nos da preciosas cosas que no podemos olvidar ni dejar de agradecer. Siempre, aleluya. David nunca olvidó quién lo ayudó a pasar por el valle de sombra de muerte y sabía que la vara y el cayado de Dios le infundían aliento. Él era un hombre agradecido con Dios y por eso al invitarse a sí mismo a bendecir a Dios y adorarlo, también él se dice, nunca olvides, jamás olvides ninguno de sus beneficios. A pesar de tu enfermedad, a pesar de tu dolor, a pesar de tu necesidad económica, a pesar de tu sufrimiento, Dios te sigue bendiciendo. El Señor te ha ayudado y no va a dejar de hacerlo, aleluya. No puedes olvidar los beneficios que vienen de nuestro Señor constantemente en nuestras vidas. Y David sigue diciendo algo que es demasiado importante y maravilloso para nuestra vida. Él reconoce, él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, aleluya. El Señor no nos señala de la misma manera que lo hace el mundo. El mundo dice, miren ese que va ahí, ese es un pecador, es un borracho, es un drogadicto o una prostituta. No, Él no te señala de esa forma, aunque haya sido el peor de los seres humanos. Cuando tú vienes a Él, Él te mira con ojos de gracia. Él toma en sus manos la escoria del mundo y la transforma. Y aunque el mundo te diga pecador, perdido, escoria o basura, el Señor te dice hoy, libre, perdonado, sin cadena, redimido. Eres lo más valioso que yo tengo, eres mi especial tesoro y por ti yo doy mi vida. Gloria al Señor, aleluya. El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, aleluya, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, aleluya. Gloria al Señor. David continúa diciendo, Él es quien sana todas tus dolencias. Podemos en este día levantarnos vigorosos sabiendo que en la cruz van a quedar esos dolores, esas enfermedades, esos momentos de agobio continuo, porque Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. ¿Lo olvidaste? ¿Lo olvidaste? El hoyo de la desesperanza en el que estabas, el hoyo de la angustia en el que estabas sumido, el hoyo del dolor en el que alguna vez estuviste y sin embargo Él te sacó de ese hoyo. ¿Cuántas veces nuestra vida no ha estado en una situación así? Sumidos en tristeza sin encontrar respuesta, desesperados en ocasiones y confundidos, intentando lograr algo mejor para nuestras vidas. Pero te tengo una noticia esta mañana. Él es quien rescata del hoyo tu vida, aleluya. Él es quien te saca de esa condición de confusión y tristeza y cambia la perspectiva de tu vida para siempre, aleluya. Mis hermanos, Él merece toda la adoración y la gloria. Por eso David, un hombre adorador, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que no se paraba, no se detenía de seguir alabando al Señor y de seguir componiendo cánticos y salmos para Él, llega a decir en un momento, bendice, alaba, adora, exalta a aquel que tiene el poder para sanarte, para rescatarte y para hacerte una nueva criatura. Un corazón agradecido jamás olvida lo que Dios ha hecho en él. Los discípulos, por ejemplo, no olvidaron quién fue que los sacó de la pesca natural y los llevó a una pesca sobrenatural. Por eso ellos decían, no podemos parar, no podemos detenernos de decir lo que hemos visto y oído. A Daniel, por ejemplo, se le quería obligar a olvidarse de su Dios. Le prohibieron orar, le ordenaron que solo le rindiera culto al rey Nabucodonosor. Pero escúcheme bien, olvidar al Dios que me dio la vida y la salvación, eso es imposible. Podían cambiarle el nombre si querían, podían cambiar el idioma si querían, lo que quisieran ellos hacer, pero jamás lo iban a hacer olvidarse del Dios que lo sustentaba todos los días de su vida. Y Dios tampoco se olvidó de él.
Cuando fue enviado al foso de los leones, el Señor estaba con él y lo libró de la furia de esos hambrientos animales. Recuerden la historia de Josué. Josué nunca olvidó quién lo envió, quién lo equipó, quién lo respaldó en su caminar por la tierra prometida, y le prometió que todo lugar que pisara la planta de sus pies sería suyo. El libro de Josué, escúcheme bien, fue escrito para mostrarnos lo que un Dios tan grande puede hacer con un pueblo que Él ha escogido para bendecir. El tema de este libro no es que Josué tomaba la tierra prometida. El tema de este libro es Dios tomando la tierra y Josué y el pueblo recibiéndola de parte de Dios. Por eso al final de su carrera, Josué se levanta y desafía a todo el pueblo. Ustedes miren a quién van a servir. Si los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están habitando ahora, pero sepan que yo ya hice una decisión en mi vida, y es la decisión más importante. Yo y mi casa serviremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Así que escúcheme bien, mis hermanos, esta mañana. Tú y yo somos gente de conquista. El Señor nos plantó en este lugar y es Él quien va tomando su tierra, y nosotros vamos recibiendo de sus manos este lugar donde el nombre de nuestro Dios tiene que ser glorificado todos los días. Hay un territorio por poseer, hay un llamado por cumplir y hay una tarea por seguir realizando. ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó acaso? ¿Se te olvidó que un día el Señor puso sobre ti un sello y te dijo: tú eres un conquistador en mi nombre? ¿Se te olvidó que has sido comisionado por el mismo Señor de señores para entrar a poseer la tierra en la cual estás habitando ahora? ¿Se te olvidó que a través del Espíritu Santo has sido dotado de un poder sobrenatural que otros no tienen? Muchos seres humanos hoy en día viven en este mundo simplemente ignorando las cosas de Dios. Pero escúcheme bien, mis queridos hermanos, porque un día, un glorioso día, se les recordará a todos ellos que hay uno ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. El Señor promete en su palabra: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, Jesucristo está contigo, está en la batalla de tu día. Jesucristo no les dice a sus discípulos cuando están en medio de la tormenta: no teman, estando Él desde lejos en el muelle o en el puerto. No, Él les dice: no temas, pero Él está también con ellos en medio de la barca, en medio de la tormenta. Así que al enfrentar tus batallas, esto te dice el Señor: acuérdate del Señor grande y temible. Acuérdate del Señor que está siempre presente en los momentos de confusión. Recuerda que el Señor ha prometido restaurarte y restablecerte. ¿Lo crees esta mañana? ¿Lo crees de verdad? Aleluya. Hay personas que han venido a este país sin nada en sus bolsillos. Han cruzado en Coyote Airlines. Sin nada. Venían de pueblos pequeños, de ranchos, de caseríos. De repente encontraron en este país abundancia y ahora se han olvidado que hay otros que siguen sufriendo como ellos sufrieron antes. Te pregunto hoy: ¿te has olvidado de dónde te sacó el Señor? ¿Olvidaste? ¿Olvidaste que estabas muerto y Él te dio vida? ¿Olvidaste que nadie daba un peso por ti y ahora estás convertido en un especial tesoro? ¿Te olvidaste que eras un desahuciado para el mundo, un mentiroso, un corrupto, y ahora sobre tu cabeza hay un título que dice Santo de Dios? ¿Lo olvidaste? Corazón agradecido jamás olvida al que lo ha llenado de bendición. Pablo, por ejemplo, nunca olvidó de dónde lo sacó el Señor. Escuchen la declaración que él hace: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvarme a mí, para salvarte a ti, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por eso Pablo, al hacer esa declaración, termina diciendo: al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Wow. ¿Te das cuenta? Puedes tú reconocer en las páginas de la Escritura lo que hay en el corazón de alguien que ha sido tocado por Dios verdaderamente.
puedes entenderlo, puedes relacionarte con esa persona. O quizá vas a pensar en este día que quizá estás del otro lado. José, por ejemplo, tuvo unas experiencias tremendas en su vida. En algún momento llegó a estar en tiempos oscuros, fue abatido, a punto de renunciar a sus sueños, porque José había recibido algo desde niño. Había recibido sueños, visiones de parte de Dios, y en su mente estaba que Dios estaba a punto de hacer algo tremendo en su vida, y sin embargo pasaba el tiempo y parecía que nada de esto sucedía. Llegó un punto en el cual dijo: voy a renunciar a mis sueños, nada de estas cosas funcionan. Y de repente un día llega la llamada de uno de los guardias del rey: José, prepárate, Faraón te está llamando. En ese momento su corazón empezó a saltar de emoción. Estaba a punto de entender de qué se trataba todo esto. Una vez que José se arregló y se preparó, inmediatamente pensó: este es el comienzo de lo que Dios ha prometido. Ahora sé que lo oí. El diablo no ha tenido el control de mi vida, ni ha sido en vano lo que he hecho. Dios ha dirigido todo el tiempo. En cuestión de minutos, José estaba de pie delante del faraón. Escuchó acerca de sus sueños, dio la interpretación de la hambruna que venía y dijo al faraón que tenía que recoger y almacenar el grano de la nación. Faraón dice: alguien tiene que estar a cargo de los almacenes. Tienes que encontrar un hombre que esté lleno de sabiduría, le dijo José a Faraón, para supervisar todo esto. Faraón miró a su alrededor y luego se volvió hacia José y le dijo: tú, José, tú eres ese hombre. Te nombro segundo gobernante de toda esta nación. Solo yo voy a tener más poder que tú en el reino. Es más, Faraón, que se creía Dios, el hombre más importante sobre la tierra en aquel momento, hacía lo que José le decía, obedecía al siervo de Dios. Aleluya. Cuán rápido las cosas habían cambiado. Por eso llegó un día en el que José se paró delante de sus hermanos y les dijo: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Aleluya. El Señor cambió lo que parecía mal en bien. Gloria a Dios. Y Él les dice: Dios me envió delante de ustedes para salvar la vida de manera extraordinaria y de ese modo poder asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Por eso el Señor en este día le dice a alguien aquí o a muchos en este auditorio: muy pronto vas a entender por qué pasaste lo que pasaste. Muy pronto vas a entender las actuales pruebas por las cuales tuviste que pasar. Porque el Señor te va a traer a las promesas que te dio y de repente todo entenderás, todo tendrá sentido. Te darás cuenta que el Señor jamás te abandonó, que Él te ha traído por este camino porque te ha estado entrenando, preparándote y enseñándote a confiar en Él para todo. ¿Lo crees? Dios ha planeado un tiempo para usarte y este tiempo está justo delante de ti. Ahora, escuchen bien. El escenario de los cielos. El escenario de los cielos es un lugar en el que no cesa la adoración a Dios. En ese lugar también hay una multitud que nunca se olvidó de dónde fueron sacados. Aquellas multitudes vestidas con vestiduras blancas que simbolizan la pureza que la sangre de Cristo ha hecho sobre sus vidas, no cesan de alabar al Señor, y los ancianos arrojan sus coronas delante de aquel que está sentado en el trono de la majestad en las alturas. Así que cuando alguien quiera poner una corona sobre tu cabeza, no olvides que la gloria y la honra le pertenecen a aquel que es digno, y toma esa corona y ponla a los pies del que está lleno de gloria y majestad y gobierna con toda autoridad desde el trono de los cielos. Aleluya. Lo extraordinario de todo esto es que aunque pases por momentos de angustia, de dolor o de incertidumbre, aunque pases incluso por momentos de dudas en la fe, aunque pases por momentos en los cuales tú crees que Dios se ha ido, Él también promete en su palabra que nunca se olvida de ti. Cuando pases por las aguas, vas a pasar por ellas, pero el Señor dice: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. Que nunca se te olvide lo que Dios ha hecho contigo y con los tuyos. Que jamás se te olvide, porque pueden venir momentos en los cuales vas a recibir gran bendición, pero la bendición no es la que sostiene tu vida, sino el Dios de la bendición. Puede ser que también vengas días de llanto, pero no es el llanto ni el dolor lo que determina tu vida, sino es el Dios que te consuela en medio del llanto.
Puede ser que vengan días en donde tú ves que el mar se abre en dos, pero no es el milagro el que te sostiene, sino el Dios que hace el milagro. Puede incluso que el enemigo venga y te ataque y tú ves cómo se ensaña contra ti, pero tú dices, no es lo que el enemigo diga de mí, sino lo que el cielo ha dicho de mi vida, y ha dicho que con Cristo yo soy más que vencedor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Habrá alguien que lo crea esta mañana? Gloria a Dios por los 3 o 4 que dije. ¿Habrá alguien que lo crea esta mañana de verdad? Gloria a Dios. Si Dios no se olvidó de Moisés después de 40 años de destierro en el desierto, si ungió a David a pesar de sus escándalos y sus errores, si perdonó la negación de Pedro, ¿cómo se va a olvidar de ti? El Señor te ama sin condiciones. Dios no te olvida porque estás esculpido en sus manos. Él no te deja porque te ama y pagó en la cruz un precio por ti que nadie jamás podría pagar. No hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero escuche bien, escuché en una ocasión el testimonio de un hombre que pasó gran parte de su vida sin que nadie le hablara de Jesús. Escuche. Un día por casualidad encontró en algún estante, en algún lugar, una Biblia. Y la abrió y empezó a leerla. Y se encontró con que a través de Abraham había una promesa de bendición para las familias de la tierra. Pero como no sabía nada de la Biblia, nadie le había hablado nada, él decía, ¿cuál Abraham? ¿Será Abraham Lincoln? No conocía a ningún Abraham. No sabía absolutamente nada de esto. Así de importante fue este hombre, decía. Pero siguió avanzando y aunque no entendía muchas de las cosas que leía, llegó a los evangelios y descubrió la preciosa vida de aquel que desde antes de su nacimiento fue proclamado como el Salvador del mundo. Se enamoró de lo que leía y lo creyó. Pero su pregunta fue, ¿cómo es posible que nadie me hubiera hablado de Jesús? Si yo veo iglesias en cada esquina. ¿Será que se avergüenzan de Él y prefieren no compartir su fe? ¿Será que en realidad no creen en lo que dicen o en lo que leen? Porque nadie me habló de Jesús hasta este momento. Él siguió leyendo la Biblia y encontró en ella la compasión, el sentido del verdadero amor. Encontró un plan dirigido por Dios para la salvación del mundo. Encontró la libertad, la sanidad, la restauración y siguió preguntándose cómo es posible que a un hombre así nadie me lo hubiera presentado antes. ¿Qué pasa con el mundo cristiano? ¿A dónde se ha ido la fe? Porque muchos ni siquiera comparten de Dios y de su salvación eterna. Se les ha olvidado de dónde fueron sacados. Que no se nos olvide, mis hermanos, que no se nos olvide que un día, el más glorioso de la historia, Jesús se levantó de la muerte en la gloria portentosa de la resurrección y ahora en este momento Él vive y vivirá para siempre. Y cuando recuerdes eso, recuerda también que entonces tú no morirás para siempre, también vivirás, que no se te olvide jamás. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha conquistado la muerte. Hoy Él se levanta victorioso sobre cada prueba que Él pasó y nos invita a nosotros a también pasar lo mismo. Él está contigo caminando. Así que te animo en este día para que levantes tus ojos y recuerda las maravillas de Dios, porque tendrás una visión de la majestad y la gloria de Dios, de quién es que te libera. Hoy se marca un punto muy importante de nuestra historia, mis hermanos. Queremos honrar a nuestro Dios y darle las gracias a todos ustedes por el apoyo, por el caminar, por el esfuerzo, por la lucha, por el estar unidos en todo esto, por las oraciones continuas. Pero estamos absolutamente seguros de algo, que lo mejor está por venir. Lo creemos absolutamente, mis hermanos. Creemos completamente que el Señor está haciendo cosas maravillosas, pero especialmente estamos colocados sobre un fundamento de sus promesas divinas. Al llegar a esta fecha tan significativa para la iglesia, nuestro 7º aniversario, nos conviene recordar, que no se nos olvide, que fue el Señor quien nos trajo hasta aquí. Que no se nos olvide que ha sido su misericordia la que nos sostiene todos los días de nuestra vida. Que no se nos olvide que esta es su obra y que nosotros solo estamos aquí para exaltar el nombre glorioso de nuestro Señor. Que no se nos olvide que Él es el Señor quien sustenta su iglesia y que nos renueva cada día en su promesa divina. Que no se nos olvide. Y quiero terminar con esto, una historia que relaté aquí hace un tiempo atrás, pero que quiero recordar porque viene perfectamente para esta situación que estamos hoy hablando, para este momento y este mensaje en particular. Después del 9/11, Pakistán quiso mostrarle al mundo que estaba abierto para que se compartiera el mensaje del Evangelio. Aunque es un país musulmán y tradicionalmente ha sido un país bastante cerrado en ese sentido de la libertad religiosa.
El presidente quería tener un gesto de buena voluntad, entonces invitó a 3 pastores para que fueran a compartir el mensaje en una campaña de 2 días. Escuchen, estamos hablando de Pakistán, un lugar en donde persiguen a la gente si predica el evangelio para matarlo. El presidente quiso hacer algo diferente, invitó a 3 pastores. Estos pastores llegaron al aeropuerto allá y cuando se identificaron hubo un gran problema porque uno de ellos se llamaba Israel. Y ellos dijeron, no, aquí no entra nadie con ese nombre, así que te cambias el nombre ahora mismo, no entras. Y le cambiaron el nombre, de ahí en adelante lo llamaron Jerry, ni modo, tenía que recibir un nombre diferente. Les dieron toda una lista de cosas que no podían hacer, palabras que no podían decir. No podían hablar de Mahoma, ni de cuestiones políticas, ni de ciertas cosas que eran prohibidas. Así que se organizó el evento, 2 días de campaña. Primer día, llegaron ellos, se dieron cuenta que el lugar estaba lleno de personas, por supuesto, musulmanes por todas partes. Y no solamente eso, al lado izquierdo había un grupo de religiosos con todas sus cosas que ellos se usan y detrás de ellos hombres fuertemente armados como custodia de ellos. Así que el pastor no sabía si predicar o salir corriendo, estaba realmente asustado, no sabía qué hacer. Estaba amedrentado por la situación de lo que estaba pasando allí. Así que el primer día el pastor empezó a predicar y lo hizo de una manera muy genérica. El Dios de los cielos, el eterno, el creador, y así, pero sin citar a Jesús en su mensaje. Cuando terminó se fue al hotel avergonzado. Estaba molesto consigo mismo por no haber tenido la valentía de haber compartido de Jesús, aunque estaban rodeados de gente que los amedrentaba con sus poderosas armas. Así que esa noche se puso de rodillas delante de Dios y dijo, no puede ser, esto no puede ser. Yo no puedo permitir esta situación. Yo tengo que hacer algo para dignificar el nombre de mi Jesús. Así que él oró esa noche. Le pidió al Señor, Señor, dame valentía y denuedo, que no me importe lo que me pase, pero yo sé que tengo que predicar a mi Jesús. Llegó la segunda tarde. El lugar estaba más lleno todavía. Los mismos hombres religiosos estaban allí y detrás de ellos sus guardaespaldas fuertemente armados. Así que él empieza a predicar. Jesucristo es el Señor. Él es el único camino de salvación. Les predicaba a todos los que estaban a un lado, pero no se atrevía mucho a acercarse a los religiosos y a los hombres armados que estaban a la izquierda aquí en la plataforma. Él siguió predicando. Se dirigía a la multitud y decía, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres y no hay más. Él es el camino, la verdad y la vida. Él resucitó y venció a la muerte y por eso tiene el poder para llevarte a ti a la salvación eterna si abres tu corazón para Él. Mientras predicaba se acercó un poco a los religiosos y a los hombres armados y dijo así, y Jesús tiene el poder para sanarte. Y luego se alejó corriendo. Pero de repente se escuchó un murmullo. Un anciano se levantó de entre los religiosos, tomó del brazo a un joven que era su hijo y empezó a caminar por aquella plataforma y los demás empezaron a hablar y se formó toda una confusión en aquel lugar. El pastor no sabía qué hacer, si seguir predicando o no, y entonces otro de los pastores le dijo, dale el micrófono al hijo, dale el micrófono al joven. Él estaba confundido, pero después de tanta insistencia del otro pastor, le entregó el micrófono al joven y este simplemente dijo, muchos de ustedes nos conocen a nosotros. Muchos de ustedes saben lo que hemos vivido nosotros y ustedes han conocido a mi padre por mucho tiempo y la gran mayoría de ustedes sabe que mi padre nació completamente ciego y jamás ha visto. Pero cuando este pastor se acercó y dijo, Jesús sana, mi padre ha recibido un milagro y ahora ve. El anciano parecía loco mirando para todas partes y tomaba y acariciaba la cara del joven y se acercó al micrófono y dijo, llevo todos los años de mi vida rogando a Mahoma que me sane, pero cuando el pastor habló de Jesús, mis ojos fueron abiertos, viviré para servir a Jesús el resto de mis días, aleluya. Escuchen mis hermanos, que no se nos olvide, que no se nos olvide el Dios que tenemos. Que no se nos olvide el poder que Él tiene. Que no se nos olvide jamás que el Señor nos ha dado el privilegio de venir a sus caminos. Que no se nos olvide. El mundo habla de naciones poderosas y de hombres poderosos. Olvídense de eso. El verdadero poder está en Jesucristo de Nazaret. Él te ha traído a este lugar para que tú creas en Él y empieces a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. ¿Qué poder puede tener un presidente, un rey o un emperador de este mundo frente al Rey de Reyes y Señor de Señores?
¿Qué poder puede tener un ejército lleno de armas nucleares y atómicas frente a los ejércitos celestiales de millares y millares de ángeles, serafines y querubines que rodean y protegen a los hijos de Dios? Si el Señor pudo sanar a este hombre ciego de Pakistán, también puede sanarte hoy de cualquier cosa por la que estés atravesando, de depresión, de angustia, de tu dolor, cualquier cosa que te aflija. Lo tienes que creer esta mañana, lo tienes que creer en el Señor Jesucristo. Recuerda quién es el poderoso, que no se te olvide jamás. Recuerda quién es el que está lleno de majestad, que nunca lo olvides. Y recordar es una cosa que hacemos aquí cada domingo. Recordamos que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para llevarnos a la salvación. Recordamos que estábamos muertos en delitos y pecados, pero la gracia de Dios nos libró de la condenación eterna. Recordamos y le contamos al mundo que la misericordia de Dios se extiende sobre nuestra vida cada día. Recordamos que no hay un amor más grande que el que Cristo entregó por nosotros. Sí, cada domingo, cada vez que nos reunimos, recordamos que Cristo vive, aleluya, que fue a la cruz, murió pero resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, y que un día, con todas las marcas de todos los años, cuando se haya acabado todo esto, nos encontraremos con Él y celebraremos por la eternidad la salvación que Él nos ha regalado, aleluya. Que no tomemos lo que a Él le corresponde. No pongas jamás tu confianza en el instrumento, sino en quien guía el instrumento. No es nuestro arco y nuestra flecha lo que nos dará la victoria, sino la mano de Dios en ese arco. No fue la piedra la que ganó el honor cuando fue derribado el gigante, sino Dios que la dirigió hacia el lugar correcto. No fue el burro que llevó a Jesús a Jerusalén el que recibió las aclamaciones, sino aquel glorioso Dios que lo montaba. Aleluya, gloria a Dios. Es el Señor y solo Él. Él es el que puede cambiar tu vida, lo tienes que creer. Él es el único que puede cambiar todas las cosas, transformar las vidas de aquellos que estaban perdidos en este mundo y llevarlos a la luz, a la salvación eterna. Solo nuestro Dios. Por eso no paramos de alabarlo. Por eso no paramos de exaltar su grandioso y maravilloso nombre y reconocer su majestad en las alturas. Mis queridos hermanos, sigamos clamando. Y antes que llamemos, Él responderá. Y mientras estemos orando, Él ya habrá contestado, aleluya. Hoy venimos a recordar la misericordia divina. El Señor nos ha traído de su mano y ahora nos sostiene también a través de sus promesas sobre este ministerio. Que no se nos olvide, que no se nos olvide jamás quién dirige a su iglesia. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Que no se nos olvide que Él es el que está edificando su iglesia. Nosotros solo somos siervos de ese Dios. Nosotros solo somos personas de paso. Pero su iglesia siempre estará. Siempre. Que no se nos olvide, mis queridos hermanos, quién es el que nos lleva con mano poderosa todos los días hacia su gloria. Que no se nos olvide. Ponte de pie esta mañana.